Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 14, and the word of the Lord states in James chapter 2, verse 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to him, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see that a man is justified by works and not by faith only. Likewise was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. We are grateful for your word tonight, Father. Y estamos agradecidos por su palabra en esta noche, Padre. Y le damos gracias que es su palabra la que nos ayuda a tener éxito en la vida. And we thank you that it is your word that helps us to be successful in life. It is your word that guides our steps. Es su palabra la cual guía nuestros pasos. Es la que nos ayuda, bendito Padre, a mantenernos en la luz. And it helps us to maintain ourselves in the light. As you are in the light, así como usted está en la luz. So le ruego que en esta noche, eterno Dios, toque nuestros corazones. And so I pray that tonight you would touch our hearts. And that you would continue to bring forth changes in our lives. Y que usted continuamente siga trayendo cambios en nuestra vida. Porque para nosotros es menester ser transformado día tras día. But for us, dear God, it is necessary that we be transformed day after day. Because if we are not transformed, then we will not be like Jesus. Porque si no somos transformados, no seremos como Cristo. Y de cierto, si no somos transformados, Dios mío, la oscuridad permanecerá en uno. And truly, if we are not transformed, dear God, then darkness will remain in our lives. But you have not called us to walk in darkness, pero usted no nos ha llamado que andemos en la oscuridad. You've called us to walk in the light, y usted nos ha llamado que andemos en la luz. So le rogamos que por medio de su palabra, Santo Padre, que escuchamos cada servicio. And so I pray that through your word that we listen to every service, dear God, may you continue to touch our lives. May you continue to renew it. Que siga tocando en nuestra vida y renovándonos, bendito Dios Todopoderoso. Para que Cristo de cierto sea exaltado y glorificado en uno, so that Jesus may be exalted and glorified in oneself. Hallelujah. And Father, I pray
that you not allow the enemy to rob us of your word tonight. Y le ruego, bendito Padre, que no permita que el enemigo nos robe su palabra en esta noche, sino que atamos a ese ladrón y le echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. But we bind that thief and we cast him out of this place in the mighty name of Jesus Christ. Dear Father in heaven, I pray that our minds be the mind which is in Christ Jesus, and your peace may rest upon our hearts. Y bendito Padre Celestial, yo le ruego que nuestra mente sea la mente la cual está en Cristo, y su paz reste sobre nuestros corazones, Dios mío. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. I've entitled this message, Putting Faith into Action. Y le he titulado este mensaje, Poniendo la fe en acción. Now, más bien me quiero referir a una mujer en este estudio, hermana. And I want to refer to a woman in this study. And the woman was named Rahab. And she was a prostitute. Y esta mujer se llamaba Rahab y era una ramera, hermano. Pero aún, hermano, cuando vemos lo que está diciendo Santiago aquí, esto se aplica para nuestras vidas hoy en este día, hermano. But as we're looking at what James has to say, we can say, and for sure can say, that what he's talking about applies to us today. Now, you've always heard me say that, Christianity is always boasting about the great faith that it has, okay? Usted siempre me ayuda a decir que el cristianismo siempre se está jactando que qué tan grande fe tiene, ¿verdad? Pues es cierto, hermano, la fe que uno tiene es demostrada no cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas no están bien. And so you understand that that faith that we claim to have in our lives, the demonstration of that faith is going to come forth. Not when things are going well, okay? Because when things are going well, there is no problem. But it's when things are not going well in our lives. It's like when things are falling apart in your life, or everything's not going the way you would want it to go, como cuando las cosas están desbaratando en tu vida, hermano, o los asuntos no van como tú quieres que vayan. De cierto, la fe es bien importante para nosotros porque Cristo lo menciona muchas veces. And truly, faith is very important for us because Jesus mentions it a lot of times. But if we like say for example, we memorize scripture como scriptures, right? Y como por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros memorizamos muchas escrituras, hermano, ¿de qué provecho nos sirve a nosotros saber mucha escritura, pero no poner ni aunque sea una en obra? And so what good does it do us, to memorize a lot of scripture and sound very intelligent, reciting all these scriptures when we can't even take one scripture and put it to work in our lives? Now, I'm not saying you shouldn't memorize. I think you should. Yo no estoy diciendo que no debes de memorizar. Yo creo que sí lo debemos de hacer. Pero el problema que nosotros tenemos como cristianos, but the problem that we have as Christians, and what Christianity has, y lo que tiene el cristianismo, es que declaramos mucho la palabra de Dios, pero en muchas ocasiones no vivimos al conforme de la palabra de Dios. Is that many a time we declare the word of God, but a lot of those times we never live according to the word of God. What is one of those most popular ones? ¿Y cuál es una de esas más populares, hermano? Well, I can do all things to Christ Jesus who strengthens me. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego viene la prueba, viene la lucha. ¿Y qué pasó con la fortaleza, hermano? And then there comes the trials and the tribulations. And what happened to all that strength that I was supposed to have in Christ Jesus? There is no strength. No hay ninguna fortaleza. It was just a figment of our imagination. Era nomás un pensamiento en nuestra mente. Eran nomás palabras que se oían bien bonito. And they were just words that sounded very beautiful. Very inspirational, bien inspiradas, hermano. Pero inspirada por uno mismo, de la carne, but inspired by oneself, the flesh. Because that which is inspired of God will move you and give you results. Porque lo que es inspirado por Dios te va a mover y va a traer resultados, hermano. I know that, we all have our ups and downs. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestra subida y nuestras bajadas, hermano. Because none of us are perfect. Porque porque ninguno de nosotros somos perfectos, hermano. Pero aún viendo lo que dice Santiago, hermano, un poquito más adelante,
But looking at what, James has to say and taking it a little bit further. People, Christianity says, I believe in God. Okay? La gente del cristianismo dice, yo creo en Dios. But then James says, so do the demons. Y Santiago dice, hasta los demonios también creen. Y tiemblan. And they tremble. So what does that tell us? ¿O qué nos dice a nosotros, hermano? Que si nosotros pensamos que tenemos una ventaja, hermano, probablemente no la tenemos. That we think we have an advantage, maybe we don't. The only advantage we can have against the world and against the enemy that we have is believing and acting upon the Word of God, living the Word of God. Y la única ventaja que nosotros podemos tener sobre el mundo y sobre el enemigo que aún, hermanos, tenemos contra uno es viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Aún decir, yo sé que muchos dirían, como por ejemplo, ¿verdad? Y esto no es burla, hermano. Este no es un despertamiento que tiene que acontecer en el cristianismo, ¿ok? And this is not mockery. This is just an awakening that needs to happen in Christianity. When you look at Ephesians, okay, I'm using Ephesians chapter 6. Y voy a usar Efesios capítulo 6 como ejemplo. Ephesians chapter 6 says, put on the whole armor of God. En el Efesios capítulo 6 dice, ponte toda la armadura de Dios, para que puedas pelear y ganar contra el enemigo. So you can battle and win and beat the enemy. And on one of those, it talks about the shield of faith. En una de ellas habla, tocante el escudo de la fe, hermano. And another one, it talks about the belt of truth. Y el otro habla tocante el cinturón de la verdad. Pues muchas veces, hermano, aún vemos que los cristianos, y no me la tomen mal, okay? But don't misunderstand me. And many a time we see the Christianity, like, well, I do this and I do that and I put this and I put that, and my shoes and everything. ¿Y qué dice el cristiano? Yo hago esto y yo hago el otro y me pongo los calzados y zapatos y quién sabe qué más. Pero no viven la palabra de Dios, but they don't live the Word of God. So what good does it do you to say, I've got the full armor of God, but yet you don't live in the truth? So, ¿de qué nos sirve a nosotros tener toda la armadura de Dios, proclamar que la traemos puesta, pero no podemos hablar la verdad, hermano? Andamos en la mentira. We lie. Hello? Now, in the past, I used to be a little bit harder on that, okay? En el pasado, un poquito más duro en esto, hermano. Especialmente cuando en aquellos tiempos les decía, van a las estampillas y esas mentiras. And back then I used to say, people go get food stamps. There's nothing wrong with it, okay, if you need them. No hay nada mal con eso, le necesitas, pero no tienes que echar mentira. You lie. And when you lie, well, Jesus said, I hate liars. Y cuando uno miente, hermano, Cristo dijo, yo odio a los mentirosos. You don't believe it? Read it in Proverbs chapter 6. I remind you from Sunday. Si usted no me cree, léalo ahí en Proverbios capítulo 6, hermano, y te lo recuerdo de lo que le dije el domingo. Eso, how does that sum up with our faith? ¿Y cómo se suma eso con nuestra fe, hermano? Well, when you look at the armor, right, it requires faith. So cuando tú ves la armadura, requiere fe. Fe de que, de cierto, si tú traes el yelmo de la salvación, ¿verdad? Faith that you say, I have my helmet of salvation. That my head is not all bloated up, all full of myself. Que mi cerebro, mi cabeza no está toda esponjada, llena de sí mismo, hermano. Porque entonces el yelmo no te queda, because then the helmet doesn't fit. And it all brings us down to the point of, do I really believe the Word of God? Y nos lleva al punto de verdaderamente, hermano, creo yo verdaderamente la palabra de Dios. ¿La cree? Do we believe it? I can we can debate that, and I can prove to you that many a times we don't believe it. Y podemos debatir eso. Yo le puedo decir que no le creemos, hermano. ¿Y quiere que le dé ejemplos? You want me to give you some examples? Dígame que sí. Okay. Tell me yes. Okay, I'll give you a good example. Le voy a dar un buen ejemplo, hermano. Because this is what many a times destroys people's lives, ¿okay? Porque esto es lo que muchas veces destruye la vida de las personas. Bueno, mejor no le digo porque usted se va a ofender. And maybe I shouldn't tell you because you will get offended. Okay, I'll tell you anyway. Le voy a decir como quiera. Okay. Take for example, okay? This is just an example, okay? Por ejemplo, diga ejemplo. Say example.
Okay, because that way, that'll be my, little clause down there that you understood that it was just an example. Esa era mi clause ahí abajo, hermano, donde está afirmando usted espiritualmente que era un ejemplo, ¿ok? Para que no va a querer decir que, mira lo que dijo el pastor de mí. So you won't turn around and say, look what the pastor said about me. But then again, you realize that many times the word speaks to us and it's like a shoe that fits us. Pero entendemos, ¿verdad? Que muchas veces la palabra nos habla a nosotros individualmente, hermano, y el zapatito nos queda. Y nos queda muy bien, no está grande, no está chiquito, nos queda perfectamente. Not too big, not too small, it fits perfectly. Well, anyway, here's the example. Aquí está el ejemplo. Christianity says, I believe God in everything. El cristianismo dice, yo le creo a Dios en todo. Mi fe es bien grande en Jesucristo. My faith is great and it's big in Jesus Christ. And there's nothing that I cannot believe in Jesus. Y no hay nada que yo no pueda creer en Jesucristo. Bueno, se llega el día donde quiere todo apoyar el ministerio. And the day comes where you want to support the ministry. And then all of a sudden, there he goes again, just want to talk about money. Y luego ahí sale el murmurar y ahí va, no me quieren hablar de dinero. No. This is an example, okay? Este es un ejemplo. We say that we trust God. We say that we have faith in God. Dicemos que confiamos en Dios, que tenemos fe en la palabra de Dios. Pero cuando se llega al punto de ponerla por obra, a un hermano como que se nos olvidó, ¿qué estaba diciendo? But when it comes to put it to work, it's like we have forgotten. What were you talking about? ¿Qué dijiste? Now you understand my point of if we have faith, then we will do under the will and the power of God that which is necessary. So me entiende, hermano, entiéndame que si tenemos esa fe, entonces lo que vamos a hacer va a ser bajo la voluntad y el poder de Dios en nuestras vidas, hermano. Well, the enemy's not going to beat me. Well, do you have faith to defeat the enemy? Well, el enemigo no va a derrotar, pues tienes la fe para que el enemigo no te derrote, hermano. You see, there's a lot of things that go along with faith and works. Hay muchas cosas, perdón. Hay muchas cosas, hermano, que van juntamente con la fe y la obra. Y de cierto, Santiago nos dice, ¿verdad? Cuando él dijo, tú muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe con mis obras. And that's why James says, show me your faith and I will show you my faith with my works. Because faith without works is basically dead. It's just a word, a vocabulary word that we've learned in life. Porque la fe sin obras está muerta, hermano. Y la fe, la palabra fe, viene siendo nada más que otra palabra en nuestro vocabulario, hermano, que no tiene ningún sentido si no está acompañada con obras. That it has no meaning unless it is followed by works. Now understand that we are not saved by works. Now, compréndame, hermano, que nosotros no somos salvos por obras, hermano. We cannot buy our way into heaven. Y no podemos comprar nuestra vida para entrar al cielo, hermano. No le podemos decir a Dios, yo no te voy a dar renta cada mes para que me dejes entrar al cielo y yo vivo como yo quiera vivir. It's not like you tell God, I'm going to pay you some rent so you let me into heaven, but I will live my life the way I want to live it. It does not work that. And Ephesians 2:8 says what? For by faith are you saved through grace, and that not of yourself. It's not a work that any man should boast. ¿Por qué nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, hermano? Que somos por la fe, que somos salvos, no por las obras que nosotros hagamos, hermano. I give you a short version, okay? Le doy una versión corta. Hallelujah. And so, we have Rahab, right? So aquí tenemos a Rahab, hermano. And but she wasn't a good woman, okay? And in this point. Y no era una buena mujer en este punto, hermano. But let me ask you this. Déjeme hacerle esta pregunta. What does faith really mean to us as individuals? ¿Qué verdaderamente significa la fe para nosotros como individuos, hermano? What does faith mean to you? ¿Qué significa la fe para ti, hermano? Faith is believing that what? God is the God of impossible. Fe es que creyendo que Dios dio imposibilidades, hermano. Pero verdaderamente nunca te has sentado a pensar qué significa la fe para mí.
But in all reality, have you ever sat down and you know, just meditated and said, what does faith really mean to me? Is it just a word that sounds beautiful because it's written in the Bible? ¿Es una palabra que se oye hermosa porque está escrita en la Biblia? What does faith really mean? ¿Qué significa verdaderamente la fe para uno como individuo, hermano? Y de cierto, ¿qué es lo que nos decían a nosotros? De cierto, problemas no tenemos para expresar fe, ¿ok? And truly, you know, what holds us back, but when it comes to expressing our faith, we have no barriers, ¿ok? Because we can open our mouth and say, oh, I have faith in Jesus. Porque podemos abrir la boca y decir, yo tengo fe en Jesucristo. But, okay, at that point in time, when that individual says, I have faith in Jesus, is it because everything is going well? Y en ese punto, cuando la persona dice, yo tengo fe en Jesucristo, ¿será que porque todo en la vida está bien, hermano? ¿O será que la persona dice, yo tengo fe en Jesucristo, aunque todo el mundo alrededor de mí se esté desbaratando? Or is that individual saying, I have faith in Jesus Christ, even though the world around me is falling apart, I believe that Jesus is with me. Yo creo que Cristo está conmigo. See, there's a big difference. Hay una gran diferencia, hermano. But understand that there are some obstacles to faith, okay? Pero entiende que de cierto hay unos obstáculos contra la fe, hermano. Fear is one of them. El temor es uno de ellos, hermano. El temor de que, no, pues si le doy a Diosito no me va a caer nada. Well, if I give to my little God, I'm not going to have anything left. So that's fear speaking to the heart. So ese es el temor hablándole al corazón, hermano. And so fear is an obstacle to faith because it prevents us from doing what the Lord would ask of us. So entonces el temor viene siendo un obstáculo contra la fe, hermano, porque el temor nos previene que no hagamos lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Y créame que Dios, el Espíritu Santo, nos habla a cada uno de nosotros, pero en ocasiones nos hacemos sordos, hermano. And understand and I believe with all my heart that the Holy Ghost speaks to each and every one of us, but we seem to go deaf and we can't hear when that comes to pass. Hello? Because God does speak in this day, porque Dios sí habla en estos días, hermano. Pero aún nosotros dijimos, no puede ser Dios, porque a mí Dios no va a pedir algo de que yo tenga que hacer algo que Él sabe que yo no puedo. And it can't be God, because God's not going to ask me to do something that He knows I can't do. You see, when God tells you to do something, it's because He knows you can do it. Y cuando Dios te dice que hagas algo, es porque Dios sabe que tú lo puedes hacer. Pero el problema es que no tenemos la fe para cumplirlo. But the problem winds up being that we don't have the faith to fulfill it. Hello? We can speak it. Because I mean, you know, dime a dozen. Le podemos hablar, hermano, porque la palabra viene en 10 por una docena, dime por una docena, hermano. And so, what we want to look at is the life of Rahab, okay? So lo queremos ver la vida de Rahab, hermano. And you know, Rahab was a prostitute. Rahab era una ramera, hermano. But the scripture shows us something different about this woman also, okay? Pero la escritura nos enseña algo diferente tocante de esta mujer, hermano. Now, para que entienda quién es esta mujer, tendría que ir para atrás al libro de Josué y leer la historia. And to understand, you know, who this woman is, you would have to go back to the book of Joshua and read the story of Rahab. And she played a very important role in the conquest of the new land. Y ella tomó una parte muy importante cuando aún el pueblo de Dios entró a la tierra prometida para conquistarla, hermano. And so, when you look at Rahab, Rahab had to overcome some fears, okay? Y cuando usted ve la vida de este Rahab, hermano, entonces Rahab tuvo que vencer unos temores sobre ella, hermano. De cierto, toda la gente del pueblo de Jericó estaban atemorizados. And truly, all the people in Jericho, they were fearful. They were terrorized because they knew that the God of the Israelites was a mighty God. Porque sabían que el Dios de Israel era un Dios tremendo, hermano. Y que no había nada dificultoso para él. And that there's nothing difficult for him.
And so they were fearful, so they had their city shut down. So tenían la ciudad, estaba encerrada, hermano. Nadie podía salir y nadie podía entrar. Nobody could come in, nobody could go out. But there's three things we want to look at. And maybe we'll begin next week. Hay tres cosas que queremos ver y a lo mejor pensamos la semana que entra, hermano. Bueno, la semana después de esa. Because I won't be here. The week after that, because I won't be here next week. But the important thing that we need to do, pero lo importante que nosotros tenemos que hacer, si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, hermano, and we really claim to be children of the living God, okay, is that we need to step out in faith. Y tenemos que tomar esos pasos de fe, hermano. Tenemos que estar diciendo qué tanta fe tenemos y poner la fe a trabajar. We need to stop saying how much faith we have, and we need to stop putting faith to work. We need to put it to work in our lives. Tenemos que ponerla a obrar en nuestras vidas, hermano. Porque aunque dice Hebreos capítulo 11, hermano, because what does Hebrews chapter 11 verse 6 have to say? It's without faith, it's impossible to please God, for he that comes to him must believe that he is, and he is a rewarder of those that diligently seek him. Porque dice en Hebreos, hermano, capítulo 11, que todo aquel que viene a Dios tiene que creer que Él es y que Él es el que reparta regalos, hermano, aunque uno tiene que tener fe en la palabra de Dios. Now, I understand that, faith winds up being those things that you cannot see. Y entiéndele que también la fe viene siendo aquellas cosas que nosotros no podemos ver, hermano. Porque de cierto, como dijo Santiago, si tú le puedes ver lo que estás pidiendo, entonces eso no es tener fe que lo vas a recibir porque ya lo tienes en la mano. Because like James said, if you have faith on something that's already there in your hands, well, that's not faith because you're already looking at it. Faith is expected to receive something that you know it's an impossibility to receive. Fe es esperando recibir algo que tú sabes que es una imposibilidad que puedas recibir, hermano. Fe es creyendo que Dios no miente. Faith is believing that God is not a liar. Faith is believing that no matter what time it is, God will always come through. Fe es creyendo que no importa el tiempo que sea, hermano, que Dios siempre va a cumplir. Faith is believing the word of God, even if you're dying. Fe creyendo la palabra de Dios, aunque te estés muriendo, hermano. Fe cree la palabra de Dios. Faith believes the word of God. Faith declares the word of God. And faith acts upon the word of God. La fe cree la palabra de Dios y la fe actúa en la palabra de Dios, hermano. Y cuando actúa es el poniéndolo por obra. And when you act out that faith, then that you're putting it to work. And that's the second part. Y así viene la segunda parte. Por eso, si uno dice, yo tengo fe, y otro te dice, yo tengo fe con obra, entonces, ¿quién tú crees que es el mejor? If one individual says to you, I have faith, and you respond and you say, I have faith with works, so who do you think is the greater one? Not the one that says, I have faith, because everybody has faith in this world. Y no el que dice que tiene fe, porque todos en este mundo tienen fe. Pero el que tiene la verdadera fe es el que verdaderamente le cree la palabra de Dios. Y aunque sude, cumple la palabra de Dios. And see, the one that really has faith is the one that will believe the word of God. And even though they may sweat because of what they have to do, they will do because they will put that word into action in their lives. But other than that, we can just say that, well, I'm going to believe God for this and I'm going to believe God for that. Pero muchas veces dijimos, yo voy a creerle a Dios para esto, yo le voy a creer a Dios para aquello. Y luego, ¿qué pasa cuando no acontece esto, hermano? And then what happens when these things don't come to pass? You see, that's where we demonstrate our faith towards God. Ahí es donde demostramos nuestra fe para Dios, hermano. Is our faith in God dependent upon every answer that He gives us? Y la fe que tenemos en Dios depende de toda respuesta que recibimos de Dios, hermano. Yo le digo que no debe de ser así. And I'll tell you that it should not be that way.
Our faith in God is whether He answers or He doesn't answer. That's the true faith. Nuestra fe en Dios debe de ser si nos da respuesta o no nos da respuesta, hermano. Esta es una verdadera fe que tú obras y tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Y si Dios no te responde, hermano, tú como quiera estás creyendo la palabra de Dios. That you put your faith and you put your work to work on that faith. And whether God answers or not, and if He doesn't answer, you keep on believing, and that is faith. Because faith doesn't give up. Porque la fe no se rinde. Nuestras palabras caen al suelo, hermano, y se rinden. Our words come out of our mouth, they fall to the ground and they die. But true faith, well, it just keeps on going and going and going. Pues la verdadera fe sigue para adelante, hermano. Miren nuestro caminar con Cristo. Look at our walk with Jesus Christ. Our walk with Christ is dependent on the faith that we have in Him. Nuestro caminar con Cristo depende de la fe que tenemos nosotros en su palabra, hermano. If we don't believe the Word of God, we're going to be mediocre Christians. Si nosotros no queremos la palabra de Dios, vamos a ser cristianos mediocres, hermano. We will serve God when we feel like it. Vamos a servirle a Dios cuando nos dé la gana, hermano. Hello. No lo estoy regañando, hermano, pero le estoy dando la realidad de cómo somos en el cristianismo. I'm not getting after you. I'm just telling you the reality of how we are in Christianity. In Christianity, as long as God is dishing out toward my way, I'm going to serve Him. En el cristianismo, si nomás Dios comienza a aventar ahí de la pala para mi vida, yo le voy a servir. Pero ¿qué pasa cuando Dios no te da nada, hermano? Well, what happens when God doesn't give you anything? What happened to the faith that we're going to have? ¿Qué acontece con la fe que pensamos que teníamos, hermano? No existe. It doesn't exist. It never existed. Él nunca tuvo una existencia en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Porque estamos nomás nosotros pensando que si, como decían en unos tiempos, ¿verdad? En las escuelas, hermano, pensar positivamente, like they used to have in the school, positive thinking. Well, that positive thinking might be good, in some way, but it's not going to get you anything. Y usted sabe que el pensar positivamente, pues a lo mejor no tiene nada malo, hermano, pero no te va a dar lo que tú necesitas de Dios. Porque Dios no dijo, piensa positivamente y yo estaré contigo. Because God never said, think positively and I'll be with you. God said, believe my word. Believe my prophets. Dios dijo, creer mi palabra, creer mis profetas. Y todo te irá bien. And all will go well with you. That is believing and that is having faith. Eso es creyendo y teniendo fe, hermano. Pero aún la fe tiene que ser acompañada con obras. But faith has to be accompanied by works. And no, I tell you again, we are not saved by works. Y le digo una vez más, nosotros no somos salvos por obras, hermano. You can give your body to be burned, that's not going to save you. Tú puedes dar tu cuerpo físico que lo quemen, eso no te va a salvar. Tú puedes dar tu cuerpo físico a la ciencia, eso no te va a salvar. You can give your body to science, that's not going to save you. All you did was just took a dead, well, whatever we were, 2-pounder, 100-pounder, and gave it for them to cut it up and do whatever they want with it. Todo lo que hicimos es nomás tomamos 2 libras o 200 libras o 3 kilos, whatever. Y se lo dimos a la ciencia para que ahí lo corten, lo trocen y hagan lo que quieran hacer con él. ¿Hello? Para que practiquen, so they can practice medicine. Practicar la medicina. But that doesn't save us. Pero eso no nos salva, hermano. Nosotros sabemos que la salvación ha llegado en nuestras vidas por medio de Jesucristo, solamente por medio de Jesucristo. And we know that salvation has come upon our lives through Jesus Christ and Christ alone. There is no additive to it. No hay ninguno que le tienes que agregar, hermano. Ni Panchito, ni Juanita. Not even Frankie or Janie. It's just Jesus Christ and that's all it is. Es nada más Jesucristo y es todo lo que es, hermano. Because even Jesus himself said it, I am the way, the truth, and the life. Porque Cristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aparte de eso le agregó un poquito más para que no hubiera confusión. And after that, he had a little bit more so there wouldn't be any confusion. He said, no one comes to my daddy unless they go through me. Y dijo, nadie va a llegar a mi papá, solamente que pase por mí. So then we know that Jesus is the only way. So nosotros sabemos que Cristo es el único camino, hermano. I encourage you to read the scriptures, okay, for next time. Yo le animo que usted lea estas escrituras para la próxima, hermano. Porque nosotros tenemos que cambiar. Because we need to change. We need to change the way we think,
Tenemos que cambiar la manera que nosotros pensamos, hermano. The way we act, la manera que actuamos. Pero más que todo, tenemos que poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. But more than that, we have to put the Word of God to work in our lives. Because when we stand before God, what are we going to say? Oh, I have faith in you, but I never did anything, I buried that talent. Because I knew you were, an ostrich man. Y cuando nos paremos delante de Cristo, hermano, ¿qué le vamos a decir? Oh, yo tenía mucha fe, yo tenía una gran fe en ti, Señor. Nada más que nunca hice nada porque, pues tú sabes, fui como aquel que le hice el talento, lo cabe en la tierra y lo enterré allí. Amén, porque yo sé que tú eres un hombre que esparramas donde no recoges. Hello. And that's not having faith. Y eso no es teniendo fe. You see, faith will take risk. La fe toma sus riesgos, hermano, de creer en Cristo, to believe in Christ, that no matter what is the outcome, that you did it because you were trusting in God, que no importa que sea el resultado, hermano, uno lo hizo porque estaba confiando en Jesucristo, pero estamos hablando de aquellas cosas que son la voluntad de Dios, hermano. But we're talking about those things that are the will of God. Not those crazy things, that, pero esas cosas de locura, hermano. And so, when we meet again, we're going to talk about faith and how faith and fear are expressed. Entonces, cuando nos encontramos de vuelta, vamos a tocar el punto de la fe y el temor expresado, hermano. Y luego también vamos a tocar el punto de la fe en acción. And then we'll talk about faith in action, and then we'll talk about faith rewarded. Y vamos a hablar de la fe que es recompensada, hermano. We all want to receive a reward from God. Cada uno de nosotros queremos recibir una recompensa de Dios, hermano. Y la mayor recompensa que uno puede recibir, and the greatest recompense we can receive, the greatest reward, is to enter into the pearly gates. Es entrar por estas puertas del cielo, hermano. Que estamos en la presencia de Dios por toda la eternidad, that we be in the presence of God for eternity. But to get there, we have to have faith in Him. Pero para llegar ahí tenemos que tener fe en Él, hermano, en Jesucristo, en Jesus Christ. And we have to work that which is committed unto us. Y tenemos que obrar en aquello que se le ha comprometido a cada uno de nosotros, hermano. Now, después de eso, lo que uno haga, hermano, es entre la persona y Dios. And after that, whatever we do is between man and God. But if we say, I can't do anything, pero si nosotros dijimos que yo no puedo hacer nada porque tengo fe, pero tengo miedo, well, that's a different story. Y uno dice, yo no puedo hacer nada porque tengo fe, pero tengo miedo también. Entonces eso viene siendo una historia diferente, hermano. Entonces eso viene siendo, como decir, yo creo, pero no creo. It's like saying, I believe, but really I don't believe. It's like speaking of both sides of your mouth at the same time, hablando de los dos lados de la boca en el mismo tiempo, hermano. It sounds beautiful, when we say, I have faith. Y se oye hermoso cuando uno dice, tengo fe, tengo mucha fe, tengo grande fe. I have faith, I have a lot of faith, I have great faith. But when the trials come, something happens to faith. Pero cuando llegan las pruebas, hermano, como que algo le acontece a la fe. That faith that we claim to have had is no longer in existence. Somehow it got away from us. Where did it go? La fe que declaramos haber tenido, hermano, como que de repente huyó y nos quedamos pensando, ¿para dónde corrió? ¿Para dónde huyó la fe que tenía yo? No es que huyó, hermano. It is not that it ran away. It's just that it never was there in the first place. Es que nunca estaba ahí en el primer lugar, hermano. Por eso cuando hablamos, that's why when we speak, let us make sure that the words we are declaring are words that really we believe. Que las palabras que nosotros estamos declarando que son palabras que nosotros creemos, hermano. Y que nosotros practicamos. And then we not only believe those words, but we put them into practice, otherwise known as works, conocido como obras, hermano.
Porque cuando podemos hacer eso, hermano, entonces de cierto cumplimos la voluntad de Dios. And when we can do that, then truly we are fulfilling the will of God. Póngase de pie conmigo, hermano. Please stand with me. You know, years ago when I was in Washington State, años para atrás cuando estaba allá en el estado de Washington, hermano, y estaba predicando un mensaje, ¿verdad? And I preached a message, and all the people were like, yes, amen. Y la gente estaba con que sí, amen, right? And I kind of took it by surprise. Y lo tomé por sorpresa, hermano. And I remember in that message, it was about tithing. Me acuerdo de ese mensaje que tocaba era el punto del diezmo, hermano. And then it correlated y se juntaba igualmente con la fe que nosotros los hermanos dijimos que tenemos. And it was correlating with the faith that we brethren claim to have. And I told the people, you say you have faith. You say you believe God, right? Y le dije a los hermanos, usted dice que usted tiene fe, ¿verdad? Y usted dice que usted le cree a Dios, ¿que no? Y que, amen. Usted sabe cómo somos nosotros los hispanos, bien guatosos, hermano. Amen. You know how we Hispanics are. We like to live it up, man, in church. Well, okay, in some places. Okay. En un lugar, hermano. And so I said, okay, give me an usher. Y le dije, tráeme un ungier. Y viene el ungier y le dije, ponte ahí, agarra ese bolsillo. O agarra esa, era una canasta. And I told him, stand there and hold that basket. And I told the people, show God your faith that you really claim to have. Y le dije a la gente, tú muéstrale a Dios la fe que verdaderamente tú piensas que tú tienes. Y la gente respondió, hermano. And the people responded. But I'm not going to do that today. Pero eso no lo voy a hacer en este día, hermano. Me da una idea, maybe. Maybe give me an idea for some other day, but not today. Pero en este día. But it's just to show, okay? Pero es para demostrar, hermano, que muchas veces nosotros dijimos que tenemos esa fe. That many a times we claim to have that faith, but it is really non-existent. And I don't mean to cut anybody down, okay? Pero esa fe no existe y no es para cortar a nadie para abajo, hermano. But it's to awaken us that we need to be real with God. Pero es para despertarnos que nosotros tenemos que ser reales con Dios, hermano. ¿Cómo tú crees que Dios lo ve a uno, hermano? How do you think God sees us? When we say all these words and they sound beautiful, you know, cuando dijimos todas estas palabras y se oyen bonitas, pero Dios ve el corazón de uno y nos ve que estamos mintiendo, hermano. But God sees our heart and He sees that we're lying because we don't even believe the words we're speaking, porque ni uno mismo cree las palabras que está hablando, hermano. The best thing we can do is ask God to awaken us. Lo mejor que podemos hacer es pedir al Señor que nos despierte, hermano, y que nos ayude a serle fiel a su palabra and to help us to be faithful to His word. Because when we can declare the word and put it to work, then we're truly demonstrating who we are in Christ. Porque cuando podemos declarar la palabra de Dios por fe y ponerla por obra, hermano, entonces verdaderamente estamos declarando quién somos nosotros en Jesucristo. Lord, we thank you for tonight. Señor, le damos gracias por esta noche. Y le damos gracias por su palabra, que de cierto nos ofende. And we thank you for your word, because I know that your word has a tendency of offending the hearts, dear God. Because many a time this is not what we want to hear. Porque en muchas ocasiones esto no es lo que estamos esperando a oír, a recibir. Queremos aquello que no nos va a hacer pensar. We want to hear those things that's not going to make us think. That's not going to make us be accountable to you.
que no nos va a hacer que le demos cuenta a usted. Pero de cierto su propósito es que sus hijos sean libres y estén despiertos. But truly your purpose is that your children be free and that they be awake. And that we realize, Father, that mere words mean nothing to you. Y que nosotros conozcamos que las palabras insignificantes que hablamos, uno, Dios mío, no tienen ningún significado con usted. Y no solamente aquella palabra que hablamos y ponemos por obra en nuestras vidas, but on the contrary, those words that we speak, your holy words, and we put them into action. They are followed by works. So I pray that you would help us, because we are lacking, Father. So yo le ruego que usted nos ayude, bendito Padre, porque de cierto sí nos falta. Nos falta verdaderamente creer su palabra. And we truly lack in the believing of your word. And I'm not saying, Father, that we don't believe. Yo no le estoy diciendo, Padre, que nosotros no creemos, nomás que nos falta a verdaderamente creer como usted espera que nosotros creamos. But we do lack in believing the way you would have us to believe, Father. So I pray that in your great love and your mercy and your compassion, so yo le ruego que en su grande amor, misericordia y compasión, usted nos perdone, that you would forgive us, and that you would help us. That the word that we have heard, the word that we have read, que usted nos ayude, que la palabra que hemos escuchado, la palabra que hemos leído, que siga trayendo cambio en nuestra vida, that it continue to bring change in our lives, and then instead of just talking about it, y en vez de hablando de ella nomás solamente, que la pongamos en acción en nuestra vida, that we put it to action in our lives. So I thank you for your mercy. Te lo doy gracias por su misericordia. Y si eso es lo que el corazón anhela en esta noche, le doy gracias porque eso es lo que va a acontecer. And if that is what the hearts desire tonight, that is what's going to happen to us. And I'm asking you, help me. Y yo le ruego, ayúdame a mí. Que de cierto la vida que vivamos siempre sea una vida que demuestra a Jesucristo en uno. And help us, God, that the life that we live can truly be a life that is a demonstration of Jesus Christ in us. And unto you we give the glory, the praise, and the honor tonight once again. Y a usted le damos la gloria y la honra una vez más en esta noche. Y que su nombre siga siendo bendecido. And may your name continue to be blessed. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.